Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando una persona estudia las Escrituras, debe darse cuenta de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido perfectamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de eso? La palabra de Dios no tiene errores en absoluto. Por lo tanto, debemos tratar con todo el texto para que entendamos lo que Dios está comunicando por medio de la revelación a su pueblo, para que comprendamos correctamente su contenido, de modo que podamos aplicarlo a nuestra vida y caminar así en obediencia a las instrucciones de Dios. Ese es el deseo de todo creyente verdadero. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. En unos minutos vamos a comenzar a leer desde el verso 35. En este punto, el Mesías está en Jerusalén. Vamos a ver que Él está en un lugar muy específico, puesto que está por entrar al huerto de Getsemaní. ¿Y qué hará Él allí? Él va a orar y a la vez va a desafiar a sus discípulos a que oren también. De hecho, la palabra que se usa en otro evangelio es la palabra velad. Y es una palabra muy significativa. Velar no solo significa estar observando y prestando atención, sino que significa estar vigilantes ante la presencia del enemigo. Cuando estudiamos la palabra de Dios con respecto a este pasaje de las Escrituras, vemos algo que los otros evangelios de la Biblia relatan, y me refiero al hombre que traicionó al Mesías. Y por supuesto estoy hablando de Judas. Vemos que Judas Iscariote fue un individuo que se dejó influenciar grandemente por el amor al dinero. Ese amor por el dinero fue lo que le permitió al enemigo, y hablo de Satanás, entrar en él para que cumpliera sus propósitos y no los propósitos de Dios. Ahora, ¿puede acaso Dios usar cualquier cosa? Claro que sí. ¿Usó Dios esto? Por supuesto que lo usó. Dios entendía lo que iba a suceder y lo usó con el fin de llevar a cabo la redención para toda la humanidad. Pero, como la Escritura lo deja bien en claro, Dios no se agradó de Judas. Él usó su acto de desobediencia, pero él no fue quien lo provocó. ¿Quién lo provocó? Como dice la Escritura, fue el enemigo. Fue Satanás. Como dije, ve conmigo a esta porción de las Escrituras, Evangelio de Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 35. Y aquí encontramos al Mesías hablando a sus discípulos y presta mucha atención a lo que Él les dijo. Verso 35. Les dijo, este es el Mesías hablando con sus discípulos, cuando los envié sin cartera. Y esa es la mejor manera de entender esta palabra. Es un contenedor para guardar dinero. Así que podríamos llamarlo simplemente una cartera. Él dice, cuando los envié sin cartera, o bolsa, o sandalias, ¿les faltó algo? Y, por supuesto, la manera en que esta pregunta está escrita en griego implica una respuesta negativa, lo cual fue exactamente lo que contestaron. Así que Él los envió para servirle y les dijo algo. Dependan de mí, ministren en mi nombre, confíen en que yo proveeré para todas sus necesidades. Así que no lleven cartera, no lleven una bolsa para cargar cosas, y ni siquiera lleven zapatos extra. ¿Y qué les faltó?
Bueno, noten cómo respondieron cuando les preguntó esto. ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Verso 36. Entonces él les dijo, pero ahora, y esta es una palabra de contraste, él va a decir algo muy diferente. ¿Por qué? Bueno, entiendan lo que se está enseñando aquí. El Mesías proveyó perfectamente para sus discípulos con el fin de llevar a cabo su obra, es decir, hacer lo que Él les comisionó a hacer como sus discípulos y, como sabemos, siendo enviados como apóstoles. Pero aquí está lo importante. Cuando llegamos a este momento en el Evangelio, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, como les mencioné, el Mesías está en el huerto de Getsemaní, y Él le pedirá a sus discípulos que oren. Bueno, no solo se los pedirá, sino que se los ordenará. Y lo que vemos es que habrá hostilidad contra Él y contra los discípulos, lo cual es exactamente lo que debemos esperar en los últimos días. Estoy consciente de que a la gente no le gusta oír eso, pero ten la seguridad de algo. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días, antes del establecimiento del reino de Dios, se desarrollará un tiempo tremendamente intenso de persecución contra los creyentes, que con toda certeza la iglesia tendrá que atravesar. ¿Y quién será la fuente de estos tiempos difíciles? No te equivoques, es el anticristo. Por supuesto sería fabuloso, humanamente hablando, que fuera cierta la doctrina según la cual no pasaremos por ninguna tribulación. Pero aquí está el problema. Muchas personas asocian la tribulación con la ira de Dios, pero de eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de persecución por causa de nuestra fe. ¿Y qué dijo el Mesías? Él dijo, me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Y esto será confirmado en un momento. Así que él dice, pero ahora, el que tiene cartera, que la tome. Y asimismo también una bolsa. Y aquel que no tiene, y veremos a qué se refiere en un momento, el que no tiene, que venda su túnica y compre, mucha atención a esto, y compre una espada. Proféticamente, una espada representa división. ¿Por qué? Porque con la espada puedes dividir algo en dos porciones. Y lo que la Escritura nos está diciendo es que en los últimos días habrá gran división, tal como sucedió durante la primera venida del Mesías. Vimos que el mundo fue hostil en su contra. Lo vemos en el hecho de que el Imperio Romano crucificó al Mesías. Y vemos que el liderazgo judío también estuvo en su contra. Estaban divididos contra él. ¿Por qué eso es importante? Porque en los últimos días podemos esperar la misma hostilidad contra el Salvador y contra aquellos que pertenecen al Salvador. Seremos odiados y seremos perseguidos. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, en el pasado, les dije que no lleven cartera, ni bolsa, ni zapatos extra. ¿Por qué? Porque Él les proveería de manera perfecta. Pero ahora viene una intensa oposición, al punto de que les dice, aquel que no tiene, que venda su túnica y compre una espada. Versículo 37. Porque os digo que esto que está escrito es necesario que se cumpla en cuanto a mí. Y luego continúa diciendo, y también, aquí tenemos la palabra que define a las personas inicuas. Dice, entre los inicuos fue contado. Es decir, el Mesías cuando fue crucificado, fue contado con los que eran impíos. Lo sabemos porque no lo crucificaron a él solamente ese día, sino que la Escritura dice que hubo otros dos también que eran ladrones y que eran asesinos.
Así que con los impíos fue contado, fue considerado como tal, aunque sabemos que el Mesías nunca pecó, que el Mesías es perfectamente justo, como su Padre Celestial, pero fue contado entre los injustos. ¿Por qué? Esto es para mostrar la corrupción que hay en este mundo. Eso fue cierto, y fue el argumento que el mundo usó para llevar al Mesías a la muerte. Ahora, eso no sorprendió a Dios, era parte de su plan. El Mesías sabía que iba a morir, pero vemos aquí que se habla del mundo siendo hostil frente al verdadero Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que dice, todo esto que ha sido escrito, es necesario que se cumpla en mí, es decir, en cuanto a mí, y que sea considerado entre los inicuos, es decir, contado como uno de ellos. Y luego dice al final del verso 37, porque las cosas concernientes a mí tienen fin, es decir, serán llevadas a su cumplimiento, van a llegar a su final. Lo más importante aquí es lo siguiente. Esta palabra para el fin se relaciona con algo que no solo termina, sino que termina de manera perfecta. Y eso es lo que hizo el Mesías. Él completó perfectamente la verdad profética con respecto a él cuando vino por primera vez. Y hará lo mismo al final de la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Él cumplirá toda profecía con respecto a él. Leamos ahora el verso 38. Pero ellos dijeron, Señor, he aquí, tenemos 2 espadas. Muy interesante. Aquí no encontramos solo una espada, sino 2 espadas. ¿Por qué? El número 2, cuando lo estudiamos a fondo en la Escritura, se relaciona con división. Lo diré de otra forma. El número 2 usualmente habla de 2 opiniones diferentes que están en contraste o en conflicto entre sí. Y eso es lo que vamos a tener. En los últimos días, veremos lo mismo que se presenció en el mundo en cuanto a Yeshua, un grupo que estaba en su contra y un grupo que estaba a favor. Veremos una intensificación del odio en su contra, mientras que el número de los que estarán a su favor será mucho menor. Eso no debe sorprendernos porque el camino que lleva a la vida eterna es angosto y difícil, y la Escritura dice que pocos lo hallan. Avancemos al verso 39. Y saliendo, es decir, él salió de donde estaba, y noten esto que dice aquí. La mayoría de las escrituras dirán que él fue, pero si te fijas bien, no dice que fue, lo cual es un verbo en voz activa, sino que está en voz pasiva, es decir, él fue llevado. Y esto nos enseña algo. Noten lo que dice la Escritura. Él salió y fue llevado conforme a la costumbre. ¿Qué costumbre? La costumbre relacionada con el Monte de los Olivos. ¿Qué es eso? El Monte de los Olivos también es conocido según la costumbre judía como Har HaMashihá, que significa el Monte de la Unción. Y sabemos que este Monte de los Olivos, según la tradición bíblica, es donde el Mesías regresará antes de establecer su reino. Entonces, esto también es una pista en la Escritura de que el Mesías fue llevado a este lugar con un propósito, para mostrar que Él es verdaderamente el ungido de su Padre Celestial. Y dice, al final del verso 39, y sus discípulos lo siguieron. Verso 40. Y siendo llevado al lugar, de nuevo, esa palabra para ir está en voz pasiva, así que él fue llevado a ese lugar por una razón, y es con el fin de mostrar su identidad como el verdadero ungido. Para eso es que fue al Monte de los Olivos. Él fue llevado a ese lugar y les dijo, orad para que no entréis en tentación. Ahora, ¿qué es tentación? La tentación no es algo que se origina en Dios. Dios no puede ser tentado por el pecado, ni tienta a nadie, dice la Biblia en Santiago. No, la fuente de la tentación es el enemigo.
Y la tentación es la estrategia satánica para sacarnos de la voluntad de Dios y hacernos caer en los propósitos y planes del enemigo. Así que dice aquí, oren para que no entren en tentación, para que no participen con el enemigo. Eso es lo que les está ordenando. Mira ahora el verso 41. Y él se estaba alejando de ellos. Así que él nuevamente se separó de ellos. Y una vez más, esta separación, donde leemos que él se estaba alejando, también está en voz pasiva. Así que algo hizo que se separara de ellos. ¿Para qué? Para mostrar que él es diferente. Sí, él es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios. Y él es muy, pero muy diferente a los discípulos, porque los discípulos, en este momento, conocemos la palabra profética. El pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Y él lo sabe. Ellos deberían saberlo también porque está en la Biblia. Y les dice, oren para que no entren en tentación, es decir, para que no se aparten de la fidelidad. No está hablando de salvación, está hablando de tener un testimonio agradable a Dios. Dice que él fue llevado a separarse de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. ¿Y qué hizo allí? Colocó las rodillas. La implicación es en el suelo. Y allí él oraba. ¿Qué decía específicamente? Verso 42. Decía, Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, fíjense. ¿Cuál es su oración en el huerto de Getsemaní? Él está orando para que esta copa, es decir, la cruz, sea removida, si es la voluntad del Padre. Bueno, sabemos algo, y él lo sabía también. Me refiero a que ciertamente era la voluntad de Dios que el Mesías bebiera de esa copa. Pero nos está enseñando un principio. ¿Por qué? Noten lo que está haciendo. Él estaba orando, doblando sus rodillas, poniendo sus rodillas en el suelo, orando. ¿Por qué? Saben, él es humano. Claro que es el Hijo de Dios, pero también es completamente humano. Nadie quiere sufrir esa intensa crucifixión y las otras torturas por las que tuvo que atravesar. Así que oró como lo haríamos nosotros. Dios, si es posible, quita esto de mí. Pero que no sea mi voluntad, dice, sino la voluntad del Padre. Él siempre, en toda ocasión, fue obediente a la voluntad de su Padre. Y noten qué más se dice aquí. Mira ahora el verso 43. Pero se le apareció a él un ángel del cielo. ¿Y por qué se le apareció este ángel? Bueno, aquí nos lo dice. Él lo fortalecía. Así que el propósito de este acontecimiento angelical fue fortalecerlo. Y esto es muy similar a lo que vimos cuando estuvo en el desierto de Judea, cuando ayunó por 40 días y 40 noches. Allí estuvo el enemigo tentándolo. Pero los ángeles le ministraban. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál fue el contexto inmediatamente posterior a esa tentación? ¿Qué hizo él? Fue bautizado. Eso demuestra su obediencia a la voluntad de su Padre, de ir a Jerusalén para morir, es decir, para ser crucificado y ser sepultado, pero al tercer día resucitaría. Y ahora esto está a punto de cumplirse. ¿Y qué sabemos? Que el enemigo estaba buscando el momento oportuno para afligirlo. Y eso es lo que está ocurriendo en el huerto de Getsemaní. Él está bajo ataque espiritual y el ángel del cielo lo está fortaleciendo. ¿Y qué sucede? Mira ahora el verso 44. Y le sobrevino, nuevamente en modo pasivo, ¿por qué? ¿Qué le sobrevino? Bueno, a él le sobrevino una agonía. Bien, esta palabra habla de sufrimiento y dolor extremos. Él estaba atravesando un gran ataque espiritual. ¿Por qué? Bueno,
El contexto es la tentación. El enemigo no quería, en un sentido, que el Mesías obedeciera la voluntad de su Padre. Pero sabemos que, como fiel Hijo de Dios, Él sí obedeció la voluntad de su Padre. Así que le sobrevino a Él una gran agonía. ¿Y qué hizo? De una manera más intensa, algunos dirán que de una forma más fervorosa, simplemente significa de manera intensa y ferviente. ¿Y qué ocurrió mientras él estaba orando? Noten la última parte del verso 44. Y aconteció que su sudor era como... Y no dice que él sudó gotas de sangre. Así es como la mayoría lo piensa y lo interpreta, pero hay una palabra muy importante aquí. La palabra griega josei. Ese término significa semejante o parecido. Lo que él estaba haciendo era sudar, pero daba la apariencia, era semejante a grandes gotas de sangre que caían al suelo. En cuanto a la sangre, todos conocemos la escritura que dice que la vida está en la sangre. Y lo que esta escritura nos está diciendo, la razón por la cual esto está registrado aquí, es porque el Mesías derramará su vida. El sudor es el resultado de una labor, un trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Él iba a derramar su vida. Eso es lo que representaban esas gotas de sudor que eran como sangre. No era sangre, era como sangre, y nos muestran la razón por la que él iba a sufrir. La sangre a menudo en la Escritura es sinónimo de redención, así que él estaba realizando la obra de redención. Por eso fue al huerto. Por eso, como veremos la próxima semana, fue arrestado. Leamos el verso 45. ¿Qué hizo él? Y se levantó de orar, y después de ir a sus discípulos, así que volvió con ellos. Recuerden que hubo una separación. Ahora veremos por qué sucedió esa separación. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? Él estaba orando fervientemente, estaba orando intensamente. Y un ángel del cielo, ¿cómo llegó ese ángel allí? Fue enviado por Dios el Padre. Esa es la implicación, para ministrar y fortalecer a su Hijo. Vemos un principio maravilloso. Cuando servimos a Dios, podemos estar seguros de que si estamos comprometidos con la voluntad de Dios, con sus planes y sus propósitos, si nos acercamos a Dios en oración, Dios actuará. Él enviará a sus ángeles para que seamos fortalecidos. ¿Por qué? Para que podamos cumplir fielmente la voluntad de Dios. Por eso no dudo de las promesas de Dios. Dios le está diciendo a los verdaderos creyentes, persevera hasta el fin. ¿Por qué? Por la salvación. Cuando hablamos de salvación en este contexto, de que el que persevere hasta el fin será salvo, eso no significa que nuestra perseverancia juegue un papel para nuestra salvación. Eso sería una herejía. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la obra del Mesías. ¿Qué tuve que ver yo con mi salvación? Nada, solo la recibí por fe, por la gracia de Dios. Entonces, lo que significa que el que persevere hasta el fin será salvo, es lo siguiente. La palabra salvo aquí, o salvación, es un sinónimo de victoria. Esa escritura es una escritura de ánimo. Dice persevera, resiste y vence, porque al final hay victoria. Y si sabes que vas a ser victorioso, que esa victoria está delante de ti y que solo tienes que resistir un poco más, encontrarás la fuerza. ¿Y quién te dará esa fuerza? No proviene de la fuerza humana, sino que proviene de ese ministerio angelical del que habla la Escritura. Mira de nuevo el verso 45. Y se levantó de la oración, y después de ir a sus discípulos, los encontró, ¿haciendo qué? Durmiendo de tristeza. Ahora bien, esta expresión durmiendo de tristeza es un tipo de depresión. ¿Por qué? Porque no estaban obteniendo lo que querían. Pensaban que irían a Jerusalén y que todos proclamarían a su maestro, a su rabino, como el rey, como el que les traería la victoria. Bueno, él lo hizo, pero no de la forma como ellos lo anticipaban. La victoria vino a través de la cruz,
Por eso el mensaje importante para los creyentes hoy es tomar nuestra cruz y seguirlo. Lo que Él atravesó, nosotros lo atravesaremos. Hemos sido llamados por obediencia a estar dispuestos a entregar nuestra vida, a hacer un sacrificio vivo. De esto nos está hablando la Escritura. Bueno, concluyamos con nuestro último verso, el 46. ¿Por qué duermen? Y después de levantarse, esto es un llamado, levántense y oren. ¿Por qué? Para que no entren, y esta es la segunda vez que lo dice, para que no entren en tentación. ¿Por qué dijo eso? Para recordarte a ti y a mí algo importante. Al acercarnos a los últimos días, y lo estamos, todavía no hemos llegado a los últimos días, pero sí creo que estamos viendo algunas señales del principio de los dolores de parto. Dios en este tiempo se está moviendo, pero también el espíritu del anticristo está en este mundo, un espíritu de engaño. ¿Y qué sucede? Todo en este mundo se está alineando para esos últimos días. Y de la misma manera que Él le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, también nos dice a nosotros, a la luz de los tiempos finales, que vigilemos y oremos para que no entremos en tentación. Cuando oramos, ¿y por qué deberíamos orar? Porque obedezcamos la palabra de Dios, que permitamos que la gracia de Dios se mueva en nuestra vida, que nos enseñe a negar la impiedad y la injusticia para que vivamos sobria y justamente en este mundo presente. A eso hemos sido llamados. La gracia de Dios es la clave, junto al Espíritu Santo, para que tengamos un testimonio agradable a Dios, uno que no sucumba a la tentación, sino uno que lleve a cabo los propósitos de Dios. Vimos cómo los discípulos fueron enviados y se les dijo que confiaran en Él, que dependieran de Él. Ese es el mismo mensaje para los últimos días. El mismo mensaje para cuando el mundo nos quiera perseguir intensamente y asesinar, como asesinaron al Mesías. Claro que Él entregó su vida, pero el mundo estaba en su contra. Y el mundo va a estar en contra de los creyentes en los últimos días. Debemos orar desde este tiempo presente para que no sucumbamos a la tentación, sino que tengamos un testimonio agradable a Dios, uno que manifieste el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros, trayendo el orden de Dios a nuestra vida, para que la gente pueda ver el hecho de que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.